Hipnosis Mundial. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Isidro Pérez Díaz de México, Oaxaca. Nos acompaña la hipnoterapeuta Vanessa Lambea, familiar de Lucio Cabaña. Sí nos acompaña la hipnoterapeuta Dayana Díaz. ¿Se oye ruido por ahí? A ver si pueden silenciar su micrófono. Bien, vamos a trabajar con el tema de pensar, meditar, imaginar y visualizar, que es algo muy importante para nosotros los hipnoterapeutas. Debemos de saber que pensar es formarse y relacionar ideas en la mente. Cuando se piensa pueden venir miles de pensamientos, es como un río que trae todo. Imaginen un río que trae de todo, vienen pensamientos de fuera, vienen de donde quiera, y a veces hay gente que se la pasa pensando y está como loquita. Cuando meditamos es muy diferente porque es como un lago en calma. Entonces, cuando reflexionamos, contemplamos con tranquilidad los problemas, ordenamos las ideas, entonces es mejor meditar. Pero también es bueno imaginar, que es representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación, como cuando lees un libro o cuando escribes una novela, por ejemplo. Estás imaginando porque estás como por fuera, ¿no? Pero cuando ya visualizas, ya estás dentro. Es decir, ya lo estás viviendo, como cuando estás soñando, hueles, tocas, sientes. Es muy diferente. Es interactuar, es vivir la experiencia. Pues bueno, más o menos este es el asunto. Vamos a poner nuestros videos y vamos a conversar para ver cómo es esto, pues que una cosa es pensar, ¿no? Cuando pensamos, mucha gente, yo he trabajado con mucha gente que luego me dice es que los pensamientos me vienen, malos, buenos, y en cascada, y me vienen, y ya estoy estresado de tanto que pienso. Y pues sí, eso es pensar, pero meditar es cuando te tranquilizas, empiezas a pensar, y luego te tranquilizas, empiezas a ordenar los pensamientos, como que ya estás en calma, ¿no? De ahí viene la imaginación. ¿Te imaginas cómo podría ser algo, alguna cosa que quieras lograr? Pero si te concentras más y entras en trance, ya lo puedes visualizar, es como vivirlo, ¿no? Y ahí es donde ya, en donde ya los sueños se hacen realidad, donde alcanzamos las metas. Por eso debemos de diferenciar esos 4 aspectos: pensar, meditar, imaginar y visualizar. Eso nos sirve mucho para nosotros los hipnoterapeutas. Pero escuchemos a Dayana Díaz, que nos ilumine con su luz. Ilumínalos, Dayana, ilumínalos. Es que me llegó tarde el mensaje, iba en cámara lenta. Sí, un poco lento iba el mensaje, sí. Sí, pero bueno, ahí traté de descifrar ahí el código, la clave que arrojó Osho. Pues bueno, la imaginación es algo súper importante, o sea, y es algo que se desvaloriza mucho, ¿no? Hay personas que incluso le dicen a los chicos, ya dejen de imaginar tanta cosa, o a los adultos, dejen de ser tan soñadores, dejen de andar imaginando cosas, cuando en realidad todo viene de la imaginación. El éter es todo imaginación, o sea, ahí está contenido todo, lo que vemos, lo que no vemos, lo que desde parámetros humanos podemos imaginar y lo que en altas esferas se podría uno imaginar. Imaginación es creación. Palabras más, palabras menos, es crear, traer, materializar. Visualizar, pues ya es una forma voluntaria de hacerlo, ¿no? Ya de que tú tienes un objetivo claro de qué es lo que quieres ver y impregnar la emoción sobre ello para que se convierta en una intención fuerte y así mismo se pueda canalizar esa energía, ¿no? Que eso es lo importante de la visualización, de combinar la imaginación con ese sentir para que eso se haga vívido. De lo contrario, pues va a ser como el que ve la televisión, ¿no? Aunque nosotros aún viendo televisión sentimos cosas, nos mueven ciertas emociones, lo que hay que saber es cómo hacerlo.
Y es ahí donde el hipnoterapeuta entra en juego. ¿Cómo puedes hacer que eso que tú estás diciendo o las instrucciones que estás dando a tus pacientes, cómo hacemos que ellos lo lleguen a sentir o a percibir de la forma más profunda que se pueda, ¿no? Aunque eso también tiene que ver gran parte del paciente, cómo asimile esas palabras que el terapeuta le está diciendo. Pero desde nuestro caso, lo ideal es diseñar un escenario. Por eso siempre me gusta traer al tema estos famosos dioses, ¿no? Lo que es Morfeo, Hipnos y, bueno, Thanatos, pero Thanatos es el más agresivo de todos, ¿no? Que ese no iría con nosotros, pero sus dos hijos sí. Los otros dos sí. Thanatos, pues, era el que se llevaba el alma, ¿no? Nosotros no vamos para allá. Pero sí hacemos la tarea de Morfeo y hacemos la tarea de Hipnos, adentrar al sueño y diseñar un escenario. Morfeo era el que diseñaba el escenario, era el que ponía todo y las personas tenían que adivinar lo que él quisiera manifestar dentro de ese sueño. Entonces, ¿qué sí hay que tener cuidado de nosotros como hipnoterapeutas en ese aspecto? ¿Qué es lo que debemos cuidar? De que no se mezclen nuestras creencias e impregnarlas y contaminar la sesión con las creencias del paciente. Una cosa es que nosotros trabajemos esa parte imaginativa, creativa, ¿no? Y de meditación, porque también le agregamos esa parte. Una cosa es que nosotros estemos diseñando un campo, un lugar para que de ahí se empiece a desatar todo el proceso terapéutico, y otra muy distinta, que nosotros tratemos de imponer nuestras creencias sobre ellos, ¿no? Que esa es la parte que toca de pronto tener cuidado. Por ejemplo, hay personas que no todos creen en vidas pasadas. Nosotros no podemos poner cosas que antecedan eso o que lleven a la persona a predisponerse a este tipo de asuntos. Hay personas que no creen en X cosas, entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos en esa parte de no contaminar la sesión con nuestras creencias. Que sí es bueno dentro del campo de visualización que vamos a hacer, de que la persona pueda vivir intensamente sus propias creencias, lo que tiene adentro, lo que está dentro de ella. Eso sí que lo podemos ayudar o acompañar a que lo recree el mismo paciente, porque al fin y al cabo él es el que está diseñando todo eso. Nosotros los acompañamos, pero ellos son los que le están agregando la emoción, el sentimiento, toda esa parte dentro de la visualización. Ahora, la meditación es importante contemplarlo en sesión. ¿Por qué? Porque esa contemplación es lo que hace que la mente se serene. No tanto de que esté analizando los pensamientos que tiene la persona, porque eso lo hacemos a diario. Cuando se analiza un pensamiento, de alguna forma se está rumiando el pensamiento y se le está dando la vuelta a lo mismo una y otra vez, una y otra vez. En la meditación se trata de calmar justamente ese estar rumiando la misma idea. Entonces lo que hace es que se enfoca más la persona en algo que lo relaje o lo tranquilice. Algunos utilizamos la respiración, podemos utilizar, no sé, las nubes, el viento, la música, todo ese tipo de cosas para que la persona entre en ese estado meditativo o en ese estado contemplativo, y así en automático empiece a bajar la intensidad de los pensamientos. Ahora, pensar que es una cadenota inmensa de ideas, de todo lo que viene del exterior, de todo lo que recibe los sentidos, ¿no? Las sensopercepciones, de todo lo que viene de afuera, y que, bueno, según como lo interprete su cerebro, pues ahí mismo está todas esas cadenas, todas esas imágenes, fotos, demás que se le cruzan en el pensamiento a las personas. Y esa es la parte más, llamémoslo así, compleja, de que las personas tengan esa calma y no estén pensando tanto. Hasta uno mismo, ¿no? Llega un momento que uno dice, uy, se me calenta, tengo la cabeza como olla express, como olla pitadora, porque tengo tantos pensamientos de todo tipo que yo ya no sé qué hacer y le empieza a doler la cabeza. Entonces, en últimas, ¿qué hacen para desconectarse? No, pues me voy a dormir. Me voy a dormir o me tomo, no sé, algo que me relaje. Y es entonces cuando uno busca la forma de cómo calmar, cómo serenar la mente. No quiere decir que el serenar la mente no piense, se trata de no rumiar el pensamiento,
porque en estado meditativo es cuando más vienen cosas, vienen todos esos pensamientos, pero con la diferencia de que tú ya no te pones a juzgarlos, no te pones a analizarlos, ¿no? Simplemente los observas. Entonces la meditación es un estado de observación, de enfoque, de focalización. Por eso es que la meditación ayuda mucho para conseguir ese estado hipnótico o ese estado adecuado para poderlo trabajar. Solo que cuando se está haciendo meditación no se está ejerciendo terapéutica, solamente se está serenando o se está calmando la persona. Por eso es que es tan bueno y tan importante. La parte imaginativa ya va muy de la mano con el tema de la visualización, donde mezclamos todo lo que imaginamos con las emociones, con los sentimientos adecuados para que pueda generar el impacto adecuado en la persona. Entonces, también nosotros, no solo las personas se hacen más creativas, sino nosotros como terapeutas también, porque si la persona dice, no, es que yo no veo nada, pues en parte hay veces nos toca ayudarle a nosotros también a buscar la forma de cómo hacer para que ellos visualicen. Y para que nosotros tengamos como un campo más ampliado de imaginativa, pues bueno, nos podemos ayudar con imágenes, vídeos, de cosas de lo que queremos para seguir creando o para seguir alimentando mejor, darle más forma a las cosas. Entonces nos ayuda mucho las imágenes de paisajes, de lo que más le guste a la persona. Si sus visualizaciones necesita para potenciar habilidades, pues qué es lo que más va a ver la persona. Si la persona es bailarín y quiere perfeccionar eso, pues va a estar viendo videos de danzas, ¿no? De la que sea de la que la persona se enfoque. Si la persona es músico y quiere perfeccionar sus talentos, pues va a estar viendo videos al respecto. Si la persona quiere para, no sé, aprendizaje acelerado, entonces empieza a buscar los registros académicos que necesite para poder ir potenciando eso también, a diferencia de que en este caso sería bajo hipnosis, ¿no? Ayuda mucho este tema de la hipnopedia y eso, para enriquecer con palabras, con imágenes y utilizar los sentidos, o sea, para que también la imaginación o la visualización sea más enriquecida, sería bueno tomar algo que nos guste, pero que pase por todos los sentidos, el olfato, el tacto, la audición, la visión, ¿no? Que de alguna forma la persona, si vamos a hacerla visualizar un limón, por ejemplo, entonces, pues qué chévere que la persona muerde y pruebe un limoncito y sienta ese sabor ácido y todo lo que Osho dice cuando les pone la visualización del limón, que hasta hacen gestos, ¿no? Que ahí de nosotros vemos que sí está viendo el limón y como que les causa sensación y la cara, ponen carita así como de... Entonces estamos viendo que sí está haciendo efecto lo que la persona está visualizando, porque está haciendo el gesto como si tal cual se estuviera comiendo un limón. Pero digamos, si vamos a hablar de visualizaciones de cosas que las personas por lo general no están acostumbradas a ver mucho, pues hay ocasiones en las que antes de sesión, durante la plática con la persona, también se le puede ayudar con YouTube, puede ser. Saca uno unas imágenes, por ejemplo, en algún momento a mí me tocó una sesión para creo que era para bajar de peso, no recuerdo, detrás de la bajada de peso había una patología que ella quería que se le tratara primero, pero ella no sabía cómo era, no conocía el mecanismo de la enfermedad. Para poder encontrar la solución hay que saber cómo es el deterioro también. Entonces se le enseñó un video donde se mostraban las células sanas y cómo por ciertas cosas, malos hábitos alimentarios y demás, empezaba a deteriorar las células, ¿no? Haciéndolas cancerígenas, dañinas. Entonces le decía, vea, lo que vamos a hacer en sesión es lo contrario de esto que tú estás viendo aquí. Incluso se puede retroceder el vídeo y puede llegar la célula al estado natural, al estado saludable. Entonces ahí estamos recreando cómo se produjo esa enfermedad, cómo puede volver a su estado natural, ¿no? Entonces ahí se le enriqueció, por ejemplo, esa parte visual, para que cuando se lleve a una visualización de adentrarse a su cuerpo y empezar a revisar lo que está, pues ella ya tenga una idea de qué es lo que va a encontrar, lo que va dentro de su cuerpo, ¿no?
Lamentablemente la mayoría de las personas muy poco conocen su cuerpo, muy poco saben lo que ven, ¿no? ¿Dónde queda el hígado? ¿Dónde queda el riñón? Como los órganos vitales, ¿dónde está? No, el riñón está aquí. Entonces, de alguna forma también nosotros a través de eso estamos reeducando a nuestros pacientes a que aprendan a conocer su cuerpo para así darle el trato que se merece y cuidarlo muy bien. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, ayudarles a través de esa parte meditativa. ¿Qué es lo que de verdad le está haciendo mal a la persona? Y ahí salen sus rencores, su rabia, resentimientos, dolores, traumas. En ese estado meditativo es cuando se aparece todo eso, porque justamente está en esa quietud y en ese silencio y ahí es cuando empieza a llegar todo eso. Pero ahí en ese estado reflexivo es donde la persona observa todo eso, sin necesidad de entrar a analizarlo y a toda esa cuestión, ¿no? Lo que sí se hace ya terapéuticamente hablando, cuando ya se entra en a ver qué vamos a hacer con todos esos pensamientos, no puedes seguir así porque vas a seguir en depresión, vas a seguir en ansiedad. ¿Qué vas a hacer con esos pensamientos que te están generando ansiedad? Y ahí es donde entra la visualización. ¿Qué hacemos nosotros? Cambiar ese tipo de pensamiento que llega de manera automática por pensamientos que nosotros podemos construir. Porque es cierto que no podemos evitar que los pensamientos lleguen. Son automáticos, llegan, solo llegan. Pero en nosotros sí está, si queremos que se aniden ahí, se queden ahí y crezcan dentro de nosotros y hagan todos los males habidos por haber, o si dejamos que así como vinieron, así se vayan, ¿no? Y en el poder de la visualización lo que hacemos es reencuadrar esos pensamientos. Es que de alguna forma, bueno, ¿tú qué es lo que quieres? Y llevar a tope a la persona hasta que la misma persona diga qué es lo que quiere de verdad. No se trata tanto de que nosotros le digamos lo que tiene que hacer, sino que a través de preguntas también se puedan arrinconar a la persona para que al fin ella misma diga qué es lo que quiere, ¿no? Que después no estén diciendo que es que el terapeuta le está imponiendo cosas, sino que el mismo paciente encuentre su forma de resolver la situación que sea que quiera resolver. Entonces ahí se echa mano de la meditación, se echa mano de la visualización, se empieza a trabajar los pensamientos, que es lo más difícil, ¿no? Porque sí, las personas dicen, no, pero es que si me llega, ¿qué quiere que haga, no? Es muy diferente a que me llegue el pensamiento y yo sigo ahí, sí, sigo ahí clavadote. O contrapongo ese pensamiento con el pensamiento de lo que realmente sí quiero. Que si quiero paz, pues voy a visualizar tiempos de paz en mi vida, ¿no? Lugares donde yo esté tranquilo, donde yo esté disfrutando, donde esté alegre, donde esté bien. Y no que esté pensando que me voy a enfermar porque estoy angustiada, estresada y busca de alguna forma enfermar al cuerpo, literalmente, con esas palabras y con esos pensamientos. Entonces la visualización también le da un orden a esos pensamientos automáticos y le da un orden o una reestructuración de cosas nuevas, de pensamientos nuevos para la persona. Entonces sí es importante, las personas no les gusta citar porque lo ven estilo tibetanos o monjes, ¿no? Los monjes de por allá que con su posición de loto y todo eso. Obviamente no todos podemos meditar en esa posición. Yo por lo menos no puedo hacer el flor del loto. Pero hay muchas formas de meditar. Puede ser meditar caminando a orillas de la playa, puede ser meditando escuchando una melodía sin letra, puede ser meditando en un pensamiento X. Podemos meditar, no sé, observando la luz de una vela. Hay muchas formas de hacerlo, meditando mientras dibujamos algo. Entonces, primero pues sí hay que desbloquear de la cabeza el tema de la meditación, ¿no? O de esa meditación perfecta, de esa meditación que se nos enseña, de que no todos meditamos de la misma forma. Y las visualizaciones, pues que siempre vayan enfocadas a lo que uno realmente quiere y que no vayan las visualizaciones enfocadas en lo que yo no quiero. Yo quiero paz porque no quiero que me estén torturando con ruido. Ya ahí, con eso, ya está más por el lado que no es, ¿no?
No, es que yo quiero un pensamiento abundante donde yo me vea muy rico porque ya no quiero seguir siendo pobre. Entonces, esa otra opción ya está anulando lo anterior. Es como cuando utilizamos la palabra pero, que de alguna forma está anulando lo que ya se había dicho. Hasta eso debemos tener cuidado cuando nosotros les estamos hablando a nuestros pacientes, que hayan palabras siempre seguras, palabras que no den opción a un cambio de opinión, pues, sino que sean muy certeras siempre. Y en las visualizaciones, visualizar acción, que nuestros pacientes estén visualizando acción siempre. Acción, digamos, en el sentido de que si están con temas para baja de peso, pues ahí se trabaja a nivel integral, ¿no? No solamente en tema de hábitos alimentarios, sino en ansiedad, en estrés, en depresión. La mayoría de las personas obesas tienen eso. Pero se les trabaja también el tema de hábitos de sueño, hábitos de alimentación, de ejercicio. Entonces, ahí es donde debemos encauzar esos nuevos hábitos con visualizaciones donde ya la persona está como se quiere ver en realidad, ¿no? Viéndose en ejercicio, entonces se visualiza la persona, no sé, haciendo un deporte, básquetbol, bicicleta, etcétera. ¿Y por qué es importante que las visualizaciones sean en verbo? Porque lo está llevando a la acción. Si nosotros mantenemos eso, no, es que hay que intentarlo, mirar a ver si lo hago algún día, ¿no? No, pues no. Mientras que si nosotros les hablamos en verbo, siempre los va a llevar a la acción sí o sí. Están actuando, están haciendo. Y no se queda todo en solo las palabras que le dice el terapeuta, sino que la persona se está viendo literalmente haciendo eso. Y pues, en definitiva, ¿cuál era la otra palabra? Pensar. Pues es que esa sí ya es algo muy automático porque es todo lo que está recibiendo los sentidos y por ende la interpretación que le dé el cerebro, pues eso es, ¿no? Y ahí vienen todos esos pensamientos hasta raros que uno dice, oye, pero yo en mis 5 sentidos no pensaría ese tipo de cosas, ¿no? Y uno se aterra a veces pensamientos como tan, no sé si maléficos o dañinos, pero a veces tiende a salir eso y ahí es donde dice uno, bueno, ¿será que el ser humano siempre de verdad tiene la tendencia al mal o cómo es la cosa? Entonces, o es que tengo por ahí desbarajustado alguna parte de mi cerebro y se me está entrando el demonio por ahí hablando. Suele pasar. Pero entonces, la importancia aquí, mis queridísimos colegas, es que para poder hacer o poder acompañar a una persona que visualice cosas bonitas y todo, empecemos por nosotros, para que nosotros le transmitamos esa seguridad de que sí se puede hacer, de que sí se pueden cambiar los pensamientos y los sentimientos a base de lo que tengan eso, sí, esa cadena de ideas que esté llevando la persona. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué las personas persisten tanto en rumiar un pensamiento? No sé, ustedes qué me dirían en ese caso. ¿Será que están meditando mucho en ese pensamiento nada más? ¿Qué piensan? Y los dejo con esa pregunta, mi queridísimo Ocho. No te escuché bien porque no, haz la pregunta de nuevo. Se cortó. Si se cortó, haz la pregunta. Que por qué será que las personas rumean tanto un pensamiento. Se les va todo un día con su noche, dele al mismo pensamiento. Y casi siempre son malos, no son buenos. ¿Por qué será que pasa eso? A ver, Vanessa, quiere contestar la pregunta. A mí mira, a raíz de lo que estás diciendo, Dayana, a mí me pasaba eso de que yo, por ejemplo, alguna noche de esto que me he levantado, me he despertado, pero a raíz de los pensamientos a veces te destruyen, si estás durmiendo, te destruyen el sueño, porque tú realmente si estás tranquilo y te vienen pensamientos a la cabeza, es como que ya no te dejan descansar. A mí me ha pasado por la noche pensando lo que tengo que hacer durante el día o inclusive cuando yo he tenido que ir a un sitio realmente que he tenido que ir a una hora determinada,
Pues, por ejemplo, de voluntariado tengo a las 9:30. Pues por la noche ya estoy runeando en mi cabeza eso que ya tengo que hacer. A raíz de eso, pues mi opción fue comprarme un despertador para no tener ese problema. Porque el problema es mi mente que no para de pensar, hay que llegar tarde, hay si no llego, hay qué pasará si me duermo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y esos pensamientos muchas veces parece que no, pero si estás durmiendo o estás meditando, muchas veces esos pensamientos lo que hacen es desorientarte. Bueno, pues yo creo que, de acuerdo a la pregunta que haces, es por las preocupaciones, ¿no? Preocupaciones, sí. Preocupaciones que tú no puedes trabajar en el día, sino te lo llevas a la noche y después se automatiza y después ahí empieza el insomnio. Entonces, por ejemplo, a Vanessa lo que puso fue un ancla para que entrara en hipnosis y se durmiera y listo, ya silenciar la mente hasta el otro día y le ha funcionado Sí. a Vanessa. Esa sería la solución, digamos, ¿no? Pero yo veo como los pensamientos como un río que traen de todo, ¿no? Piedras, ramas, muy rápido. Así son los pensamientos que llegan, ¿no? Y te llegan y si tienes una preocupación, ese pensamiento está dando vueltas y lo malo es que es energía. Mientras más alimentas ese pensamiento, mientras más piensas, esa energía se te va acumulando, se va haciendo más grande, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan bueno el proceso de pensar? Yo siempre empiezo a pensar, de ahí me viene la meditación. Por eso es el segundo paso, la meditación. Una vez que vienen los pensamientos, empiezo a pensar y entro como en meditación. Dijo Zoom, ¿estás meditando? Pues salte y me sacó, pero ya me metió de nuevo. A ver, vamos a ver. A ver, ¿me escuchan ahora? Hola. Hola, hola. Hola. A ver, nuevamente, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola. Hola, ahora sí, ahora sí. ¿Quién sabe qué le pasó a Zoom? ¿Me sacó? Se puso a meditar. Entonces, cuando meditamos, entramos al otro paso, que es ya calmarse, calmar todo y dejar que vengan las ideas, que venga todo lo bonito. De ahí imaginamos cosas, cómo le vamos a hacer, y si estamos en trance, ya nos vamos a vivirlo. Digamos, visualizar es vivirlo, como cuando te metes en el sueño, hueles, tocas, sientes, eso es visualizar, ¿sí? Imaginamos cuando lees un libro y te estás imaginando por fuera las cosas. Estaba yo pensando en una persona que vende, ¿no? Que va a vender un carro, va a vender cualquier cosa, ¿no? El cliente está pensando en comprar un carro y el vendedor lo hace imaginar, lo hace meditar, lo hace soñar y le vende el carro. Sin embargo, hay vendedores que le dan la información nada más. Esta es la información, mire qué bonito eso, que el volante que avanza tantos kilómetros por hora, etcétera. Le da la pura información, no va a tener tanto éxito como el que lo pone a soñar, que dé paleta, pero como se está grabando, pues aquí se va a quedar grabado. A ver, vamos a ver si regresa. ¿Ya regresé o todavía no? Me fui a meditar un poquito, me fui a meditar. Sí. Me fui a meditar el otro día, como yo inscribo todavía alumnos para escuelas, fui a un pueblo y estaba un niño ahí, yo lo iba a inscribir para computación, para que estudiara computación, y estaba la mamá. Y empecé a hablar con la mamá, que el niño debería de estudiar computación, porque imagínense, estudiando computación iba a tener un buen trabajo, iba a tener una buena novia, iba a poder comprarle vestidos, iba a trabajar en una oficina. Ese niño iba a ser muy grande.
y dice la señora, ay, Tavo, Tavo, dice, ya te estoy viendo en una oficina, ya estás en una oficina, Tavo, tan lejos llegaste, Tavo, dice. Y yo dije, ya está, ¿no? Pero es que no está mi marido, le digo, cuando venga su esposo, le va a felicitar por haber tomado esta decisión. ¿Hasta dónde va a llegar su hijo? Imagine. Y bueno, ya inscribí al joven, pues yo ya gané mi comisión. Entonces sí es bueno hacer soñar en todos los aspectos. Aquí con el curso lo mismo, ¿no? Trabajar con las personas para que sueñen, para que vean que es posible hacer tantas cosas. Y pues bueno, como dice Vanessa, ella le vienen las ideas a tropelo, le venían, no sé si todavía. Eso es pensar, ya cuando se pone a meditar, a imaginar y a visualizar, pues ya es mejor, ¿no? ¿Qué nos dices, Boris? A ver qué nos dice Boris. Bueno, lo que tengo que decir es que me parece que es un tema muy bonito de pensar, meditar, imaginar, visualizar. Solo que le falta una cosita más, es sentir. Porque todo esto que estamos hablando nosotros como hipnoterapeuta son las herramientas básicas, especialmente para lo que es la inducción, ¿no? Para lo que es dar a nuestros consultantes hacia el estado de tránsito, al estado de trance. Entonces, obviamente, tenemos que calmar la mente, separar o disasociar la mente para podernos poco a poco, por medio de una meditación y no un sueño, porque lo que hacemos es una meditación, y llevarlo pues a través también de la imaginación, finalmente a llegarlo en un estado en el que esté ya visualizando totalmente, ¿no? Y a veces les digo a mis consultantes, porque muchos vienen con expectativas de que qué voy a ver y tanta cosa. Yo les digo, vamos a empezar imaginando. Por ejemplo, yo te digo, imagina un esfero, y tú te lo imaginas al esfero. Pero visualizar es cuando yo te digo, ¿qué miras en mis manos? Y tú dices, estoy viendo ya un esfero. Entonces, tal cual, y con muchos más detalles aún es en estado ya hipnótico. Pero, ¿por qué digo yo el sentir? Porque a veces, por ejemplo, en trance no se ve, pero se sienten las cosas. Y es uno de los sentidos muy importantes. Inclusive, yo diría que es una de las herramientas, al menos que yo más utilizo, porque a veces hay información. Y yo digo, no veas, sino realmente acércatele, toma la información y siente cuál es la información de tal objeto, de tal cosa que estoy viendo. Y a veces me dicen, no es lo que se ve. Por ejemplo, a veces dicen, veo un ángel, por ejemplo. Muy bien, le digo, es un ángel, perfecto. Pero vamos más allá de verlo, siéntelo y dime, ¿es un ángel? Y me dicen, no, siento una energía un poco sospechosa. Entonces ahí vamos trabajando y vamos más adelante. Para mí es mucho más importante el sentir que el ver en lo que corresponde a la hipnosis, ¿no? Y también me gusta bastante que hablar de meditación. Por ejemplo, lo que decía Dayana es cierto. A veces se frustran las personas porque creen meditar es ser un monje tibetano, ¿no? Y entendamos que monjes tibetanos son ligas más, digamos. Ellos están desde niños entrenados para eso, pueden estar en una posición días, porque desde niños se entrenan para eso y pueden estar en meditación. ¿Qué pasa con el humano normal, con el occidental, digamos, que no está acostumbrado a eso? Entonces generalmente se frustra, pues. Entonces ahora ya entendemos que no necesariamente tenemos que estar como un monje tibetano, sino que hay muchas formas de meditación. Meditación realmente es descansar la mente un poco. Pero muchos dicen, meditar es no pensar. Es imposible no meditar, porque la mente es un huracán de cosas. Entonces, por ejemplo, yo de todas las técnicas de meditación, por ejemplo, hay una que se llama la mindfulness. Y la mindfulness me gusta mucho porque es muy fácil. Es fácil, porque simplemente con tu respiración te hace que te enfoques en tu respiración. Y si te viene un pensamiento, porque te va a venir un pensamiento, entonces tú simplemente vuelve a la meditación concentrándote nuevamente en tu respiración. Y va a venir otro pensamiento y es una técnica que no te enseña a rechazar los pensamientos, sino por medio del pensamiento y la respiración llegar a un trance, digamos, consciente. Entonces, creo que es súper importante que cada hipnoterapeuta desarrolle o aconseje un modo de meditación, porque después a nuestros consultantes hay que decirles eso, que
como decía Isidro, es totalmente cierto, el pensamiento y la turbulencia mental es energía. Y eso va a causar ansiedad, y la ansiedad puede causar insomnio y muchas cosas más, ¿no? Inclusive puede patologías. Entonces es muy importante decirle a nosotros, bueno, tienes que meditar, pero ellos dicen cómo. Entonces uno tiene que saber qué aconsejar, qué tipo de meditación es la recomendada. Porque como decía Vanessa, por ejemplo, ¿qué pasa con la mente? La mente, por ejemplo, es una herramienta muy utilizada también por las energías. Las energías negativas utilizan la mente. Y entonces la mente lo que te va a llevar siempre es al pasado o al futuro. Y lo que nosotros tenemos que realmente es concentrarnos en nuestro presente, vivir el presente, el aquí y el ahora. Porque el pasado ya está. El pasado ya está. Lo que hiciste, por más malo que hiciste, ya pasó. Y el futuro no va a venir. Muchos están pensando en la cuenta de mañana, en qué voy a hacer, tengo que pagar el celular, etcétera, etcétera. Y estás en el mañana también, y eso te da ansiedad. Entonces, lo que tenemos que aprender es a vivir el ahora. Estoy aquí, punto, y lo disfruto, y mañana ya vendrá. O sea, no te estoy diciendo que seas despreocupado, pero realmente tienes que dejar que el universo haga su trabajo también, ¿no? Entonces, para que puedas tú tener paz mental. Y yo precisamente, por ejemplo, dentro de lo que es la hipnosis como metodología, estoy siguiendo lo que son los cuerpos dimensionales para poder tratar todo este tipo de turbulencia mental. Entonces, enfocándome en los cuerpos, que en mi investigación, de acuerdo a mis estudios, son 7, me enfoco, por ejemplo, al cuerpo mental. Y digo, voy limpiando cuerpo por cuerpo desde el físico. Y voy al cuerpo físico, el cuerpo astral, y después voy al cuerpo emocional y las emociones. En las emociones están los miedos, etcétera, etcétera, todo que está interfiriendo al consultante. Y después voy al cuerpo mental y le digo, concéntrate en tu cuerpo mental. Tiene color, que tiene todo, tiene características, es real. Y al menos yo en cada sesión lo hago y digo de qué color está. Entonces, más o menos el cuerpo mental tiene una gama entre gris y azul. Entonces, gris entendiendo que está enfermo, digamos, y azul, digamos, que está sano. Entonces tú puedes determinar en qué color está, y o si no, le dices, ¿qué encuentras? Dice, en mi cuerpo mental, me dice el consultante, hay algo negro. Entonces digo, ¿qué es eso, algo negro? Entonces, después sale en hipnosis, dice, es un recuerdo que de niña tuve alguna situación. Inclusive, por ejemplo, me doy cuenta que las situaciones de abuso sexual están en el cuerpo mental, están ahí alojadas, escondidas, que si es que tú no sabes eso, se te pasan por desapercibido a veces. Entonces yo yendo cuerpo por cuerpo voy encontrando cositas, y así cada vez el consultante, que es lo más importante, se va mucho más aliviado. Entonces, por ejemplo, es muy importante la mente. En mi experiencia, yo les cuento que me topo muchos seres de tipo espectro, que son sombras, y que son sombras que manifiestan que alimentarse precisamente de los pensamientos de las personas. El último que me topé me dijo que él se escondía. Cada vez que yo llegaba, yo le digo, ¿y por qué no te encontré antes? Porque ya he hecho hipnosis a la consultante varias veces, y le digo, ¿y por qué no te encontré? Me dice, es que estuve escondido en el hipotálamo, me dice. Y lo encontré porque realmente pregunté a su cuerpo mental. Y después, interrogando a este supuesto ente, me dice, es que me escondía en el hipotálamo. Entonces son cosas interesantes que se aprende. Ustedes saben que cada hipnosis se aprende. Lo importante, como digo, no es la creencia, porque me encantó lo que dice Dayana. No estamos sanando de acuerdo a mi creencia, sino de acuerdo a lo que sale del interior y de la creencia del consultante. Nosotros utilizamos esa información para poder limpiar, ¿no? Entonces, en el caso de esta consultante me dice, soy una sombra que me alimento del pensamiento y le meto pesadillas. Muchos están con el COVID y tanta cosa que está pasando. Me dice, nosotros estamos de fiesta, porque la gente está pensando mucho en baja frecuencia y eso es alimento. Así me dice. Entonces yo le digo, muy bien, listo, estabas en el hipotálamo, ¿qué has hecho en el hipotálamo? Entonces, muy bien, me lo dejas como está, me lo limpias y tú, chao guayas, como decimos en mi país. Te me sales de aquí, me lo dejas tranquilo. Y después, cuando pregunto después al consultante cómo te ha ido, y me dice, he dormido muy bien, me siento muy bien,
ya no tengo preocupaciones, etcétera, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, y después entonces reforzándole con técnicas de meditación, como estamos hablando, que deje de pensar demasiado en lo que pasó y en lo que vendrá, y que viva su futuro, su presente feliz, ¿no? Y porque eso sube su vibración. Yo también trabajo con la vibración. En cada sesión los dejo muy elevado, una vibración muy, muy elevada, porque a mí se me vino la información en hipnosis también que el COVID, por ejemplo, es un virus de baja frecuencia, está en 0.5 hercios y muere en 30 hercios. Entonces yo los dejo en 200, en la frecuencia del amor. Les digo, sube a la frecuencia del amor, porque trabajo en vibración. Y me dicen, ya, me siento muy, muy feliz. Les digo, dime el número. Dice 500, me dice 600. Entonces digo, ese es el número. Grábatelo en tu inconsciente y eso es lo que tienes que mantener siempre. Y entonces son técnicas y herramientas, ¿no?, que nos sirven para sanar, y eso es lo importante. Eso, compañeros. Y métanle esto de la técnica mindfulness, es muy recomendable. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo quiero comentar una cosa sobre esto que está diciendo Boris, ¿vale? Lo de pensar, ¿vale? Que realmente todo esto que está pasando, así sí que es puede ser un virus, puede ser cualquier bacteria, porque nosotros consideramos que nuestro cuerpo también está lleno de virus y de bacterias. Realmente yo lo que pienso es eso, que el miedo, el meditar en que no te va a pasar nada, en que estás bien, porque si uno realmente vibra el amor y está bien con uno mismo, no tiene por qué sucederte nada. La enfermedad la crea el ego, la separación, cuando nosotros nos ocupamos, nosotros estamos mal por toda la mala información que nos están inculcando en la televisión, en los medios de comunicación. Eso nos está provocando enfermedad, porque nos están creando miedo. Pero realmente tenemos que ser conscientes de que tampoco la mascarilla nos va a salvar la vida y la vacuna tampoco, pero lo que nos va a salvar a nosotros la vida va a ser el estar bien con nosotros mismos, el amarnos, el aceptarnos, el querernos, todo eso nos va a hacer bien. Y realmente eso es lo que nos cambia a nosotros la percepción, cuando nosotros ya crecemos realmente, ya nos conocemos, sabemos quién somos y sentirnos bien, eso es lo principal, el sentirnos bien, el cuidarnos en esta época, el cuidarnos y el estar bien, eso vale mucho, la alimentación, cómo vibramos nosotros. Cuando nosotros vibramos en una onda muy baja, como decía Boris, realmente sí que vamos a enfermar. Porque nosotros realmente estamos pensando en esa información. Pero si nosotros realmente estamos en alta vibración, no tiene por qué sucedernos nada. Y tenemos que ser conscientes en ello. Bien, vamos a dejar que hable. ¿Está silenciado tu micrófono, Dayana? Ah, ya. Es que a la 1 y faltan 3 minutos para... Hay algo muy importante que quiero comentar con algo que dice Dalilita, que es importantísimo, y es el motor para la baja vibración, y es el miedo. El miedo eleva los niveles del cortisol porque está generando pensamientos de preocupación, de estrés, de ansiedad. Y pues claro que al tener todos esos pensamientos así tan reprimidos en nuestra cabeza, va generando esas energías de las que hablaba Boris y se empieza a acumular en alguna parte de nuestro cuerpo, es cuando empieza a enfermar los órganos. Entonces, el miedo es el espectro más ilusorio que hay en realidad, porque ni siquiera es real, pero es el mayor control que tiene, es la emoción que tiene mayor control sobre las personas y hace que la vibración se baje en menos de nada, y pues cuando la vibración está baja, el sistema autoinmune queda totalmente desactivado y de ahí vienen todos los virus, bacterias y parásitos y todo lo que tú quieras a afectar el cuerpo, porque se hace indefenso, aparte desactiva el campo energético de nosotros, nos hace vulnerables
a todos los espectros, larvas energéticas, parásitos energéticos, todo lo que tú quieras en la gama de espectros energéticos, que hay muchos, ¿no? Y que por ende terminan comiéndose todo el miedo, todo lo que genera el miedo en nosotros. La última reacción del miedo es todo lo que le pasa al cuerpo, pero antes de eso viene una secuencia muy grande y empieza atacando, contaminando los pensamientos, las ideas, para que genere un sentimiento o una emoción desagradable, una emoción. Cuando eso se prolonga en el tiempo, entonces ya se hace un sentimiento de baja vibración, y cuando eso empieza a durar mucho, ya empieza la avalancha de pensamientos con la avalancha de sentimientos, problemas físicos, los que quieras, y termina anulando a la persona. Y es cuando nos llega ya prácticamente como un muerto en vida, ¿no? Que ya nos llega la persona y no, es que yo ya vivo por inercia porque ya no le encuentro sentido a este mundo, ya no le encuentro sentido a esta vida, ya no confío en nadie, y viene todo ese tipo de manifestaciones que uno dice, ah, caray, me llegó en las últimas, literalmente hablando, ya está muy mal. Y entonces empezamos con todas esas limpiezas, por eso es que Osho nos enfatiza tanto, y es verdad, en hacer antes de cualquier terapia limpieza profunda, o sea, sí nos toca sí o sí limpiar todos esos rastros de energía, esas memorias emocionales, todo eso, porque queda registrado ahí. Y lo que dice Boris también es muy cierto, el miedo, esa emoción principal que es el miedo, siempre nos lleva al pasado o al futuro. De por sí las emociones son recuerdos. Cuando uno no recuerda nada, no siente nada tampoco. Entonces, cuando uno tiene algo muy significativo en la vida que lo lleva a alguna de esas emociones, se activa ese recuerdo y empieza a ser bien o empieza a ser mal, ¿no? Entonces, obviamente todas esas energías quedan en el campo límbico, que es donde se genera toda esa zona, la amígdala y el sistema del hipotálamo, toda esa zona que nos hablabas del cerebro, es donde se guarda todo ese tema emocional. Toda la energía emocional está guardada ahí en el campo límbico. Y es ahí donde se activa en las noches mientras dormimos toda esa secuencia de que se viene a crear sueños o pesadillas, ¿no? Que tiene que salir de alguna forma, porque si no nos vamos a volver locos. Tiene que salir, aunque sean sueños o pesadillas, de alguna forma. Pero también eso hace, como es tan vívido el sueño o la pesadilla, cuando estamos muy metidos en los sueños, hasta nos levantamos todos asustados y nerviosos, o hasta llorando o de mal genio, todo porque se sintió muy real, se siente muy real. Ahora, no sé si les ha pasado a ustedes que hay sueños en los cuales ni sabes si es un sueño o si es una realidad, porque es tan real que uno como que, uy, ¿qué pasó aquí? A mí me ha pasado muchas veces eso. Entonces, con respecto a lo que decía Dalilita, sube el nivel de cortisol, y ese es el veneno que se empieza a crear en nuestro cuerpo y lo empieza a enfermar, porque el cortisol es necesario hasta cierta cantidad, ¿no? Para que mantenga la actividad del cuerpo, pero cuando ya se agrega demasiado, pues ya empiezan todos los achaques que da el estrés. Empieza a aflorar muchas, que el dolor en el pecho, que esos pálpitos, ¿no? Todo ese acelere del corazón, esos dolores de cabeza y la subida de la presión, si es que la cuestión fue muy, muy grave. Hay pensamientos que se hacen tan reales que hasta se enojan de verdad las personas y se les sube la presión. Es impresionante. Y no está pasando nada. O sea, no está sucediendo. Sube mi Dalilita, sí, así es. Sube el nivel de cortisol y baja los niveles de las endorfinas, las sustancias bioquímicas de la felicidad, ¿no? Esas sí bajan. Esas sí se bajan. El miedo, por eso es de mucho cuidado, porque es bastante ilusorio el miedo. O sea, si vamos a analizar el 100% de nuestros miedos, el 99.9.9.9% es ilusorio, no son reales. Vamos a mirar y muchas veces las situaciones de las que tenemos miedo ni siquiera llegan a suceder así. De ahí que viene nuestra imaginación y estamos visualizando cosas que no son sanas visualizar. Y que muchas veces es voluntario, porque empezamos a decir, y si me pasa esto, me voy a morir, y voy a morir, y hasta se imaginan cómo se van a morir.
Entonces, cosa número uno, para que no les afecte ese tema de morir, no le tengan miedo a la muerte. Miren ese concepto de la muerte. ¿Qué es para ustedes la muerte? Y verá que se les quita esa manía de andar pensando que no se quieren morir. Cuando uno tiene un concepto muy oscuro sobre la muerte, le va a tener miedo toda la vida. Pero tampoco es culpa de la persona, es que se nos ha enseñado terroríficamente la muerte. Si se nos enseñara como se les enseña, por ejemplo, a los amigos del Himalaya, estaríamos súper bien y hasta cantando en los funerales y demás. No estaríamos llorando a nuestros muertos como se nos enseña en Occidente. O sea, es increíble. Cuando yo vi un documental de cómo ellos ven la muerte, yo dije, no, como que sí prefiero como lo ven ellos y no como lo vemos nosotros, porque es una forma de sufrimiento terrible y un apego horrible. Y en el caso de ellos no, es ese desligue y cómo ven la muerte como un paso de libertad, un nuevo comienzo, un proceso de transformación de un nivel a otro, por decirlo así, de que ya terminó la serie, terminó la temporada, las temporadas del humano y ya va a entrar a otra faceta, otra vida, otra existencia, y ya, y lo ven muy natural ese tema. Entonces, creo que también es tema de conceptos para poder mejorar nosotros la calidad del pensamiento. Mejoremos nuestra forma de cómo vemos las cosas y ahí vamos a ver lo que vemos también va a cambiar, ya no va a ser como con ese show y ese espectáculo. Y el mindfulness pues es una maravilla porque nos recuerda que para poder estar en el presente nomás es sino escuchar y seguir la respiración o en los sonidos del corazón, algo fisiológico, que es lo que de verdad nos trae al presente, a la hora, más que el presente es el ahora. Excitando mi corazón quiere decir que estoy vivo, entonces ¿por qué no voy a disfrutar? Ya el día que deje de escuchar mi corazón ya es porque ya estoy en otro lado. Pero ya no nos quedamos con la cosa del pasado y del futuro y esas cosas porque al final construimos todo eso a partir del ahora. Y pues con eso, chicos, me despido. De verdad que agradezco mucho el tema, muy bonito, muy interesante. Y pues bueno, cualquier cosa, entonces, por aquí le seguimos. Pues muchas gracias, Dayana, por compartir todo esto. Hasta luego. Abracitos. Abracitos. Sí, porque Dayana Pues, se va a la una, sí. tiene clases, por eso lo recordé. Pero bueno, ya el tema fue de pensar, meditar, imaginar y visualizar. Y le voy a poner ahí y extra, para que no se espante porque ya nos salimos un poquito del tema, pero bueno, todo es interesante. Le voy a poner siempre, Sí. me vino la idea, cuando haga la invitación, pongo el tema principal y le voy a poner ahí y más, por si nos extendemos por cualquier otra cosita, para que se vea que se va a tocar otros temas generales, se podría decir, ¿no? Por cualquier otra cosa. Muy bien, Vanessa, a ver, cuéntanos. Pues yo realmente esto de pensar, meditar, lo que estábamos comentando, pues realmente quiero comentar un poco a lo que me fui a lo de las terapias alternativas. Yo, por ejemplo, estudié mucho lo que era tema de radioterapia, de estos Reiki, hipnosis, radiestesia, estuve angiología, estudié un montón de cosas, pero realmente estuve mucho tiempo yendo a centros, unos 4 o 5 centros de aquí de Zaragoza he ido, por lo menos, de terapias alternativas, practicar Reiki, curso de milagros y demás. Y realmente, pues, a mí al principio me llamaba mucho el Reiki, pero luego también perdí mucho peso, perdí peso también con el Reiki. Pero bueno, luego dije, y una vez vi que anunciaban un curso de hipnosis y digo, pues por curiosidad voy a ver lo que es el tema este de la hipnosis y demás. Es el primer curso que hice yo de hipnosis. Y bueno, es un curso que hice de hipnosis, pero lo hice yo sola, no había nadie, no tenía alumnos, no tenía nada para practicar, solo la profesora. No podía practicar con nadie, más que con la profesora, pero realmente tampoco pude tener mucha práctica en ese curso. Y luego pues estudié uno de espectáculo y otro de hipnosis regresiva.
realmente pues yo luego seguía con el Reiki también y luego pues cuando realmente conocí a Isidro dije, porque yo ya visualizaba, imaginaba que era lo que más me gustaba, la hipnosis, que aparte del Reiki que hacía, lo que más veía yo que me daba resultados en ese momento, cuando me pusieron lo que era el tema de la banda gástrica, pues fue la hipnosis. Y dije, ostras, cuánto peso he llegado a perder y realmente pues yo veía que eso también podía ayudarle a mucha gente. Y dije, pues bueno, luego me he echado más a esto de la hipnosis, he dejado lo del Reiki porque yo creo que la hipnosis es más funciona, como funciona más a la hora de la terapia, a la hora de la gente, es una terapia muy sanadora y realmente ayudas a mucha gente. Con esto, yo aunque he sido reikista, pero el reiki y la hipnosis no tiene nada, bueno, está bien porque es energía, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo realmente digo que la hipnosis trabajas mucho lo que es el tema emocional, y el que la persona esté bien y que sane la persona y realmente tú pones las manos, pues realmente tampoco sacas las emociones, cosas de la gente. Realmente con la hipnosis sí, y veo que es completamente diferente. Y aparte, pues aquí que he tenido más oportunidad, porque practicar no me daba mucha oportunidad de practicar la hipnosis, donde los cursos que estaba haciendo. Y realmente conocí a Isidro y la verdad que estaba... Bien, un minuto de silencio. Pues bueno, ya despiertas y ya nos vamos, Vanessa. Despierta. Bien, pues vamos, porque ya se acabó el tema. Ya platicamos, ya está bien. Despierta, Vanessa, ya nos vamos. Tienes muchas ganas de irnos, Vanessa, ya tienes muchas ganas de irnos. No, pero que quiero comentar una cosa, y realmente a ti pues te doy las gracias de enseñarme todo lo que me enseñas. Es lo único que lo que quería decir. Correcto, Vanessa. Pues nos vamos, compañeros. Muchas gracias, Boris, por Vale, que vaya muy bien, compañeros, os quiero. A todos, gracias. Hasta Pasen bien. luego.